Villavicencio, ¿dónde? Nosotros somos de Turbo. Después me dicen cuando me... Ah, ya está bien. El sábado, ok. ¿Qué órgano estamos viendo aquí, señorita Villavicencio? Por la orientación del corte es un poquito difícil, pero vamos a ver si más o menos lo razona. Nada. Señorita Isis. Tampoco. ¿Qué tejido es este? ¿Qué tejido es este? Muscular. ¿Y qué tejido es este? Cartílago. ¿Qué tejido era este? Esto no es músculo. Cartílago. Conectivo, veo unas tremendas glándulas aquí. Es una mucosa. Esta es la capa media, muscular propia, y acá veo la grasa que rodea el órgano, sea la adventicia o serosa. ¿Qué capa me faltó? Mucosa. La mucosa, y entonces ¿qué era eso? Submucosa. Submucosa. La submucosa. ¿Quién es el que está hablando? El que dijo, que ahorita contestó. ¿Apellido? Valareso. Señor Valareso. ¿Qué órgano tiene mucosa muscular propia y serosa o adventicia y no tiene submucosa? Digamos la vesícula biliar. Es la vesícula biliar. ¿O cuál otro? ¿O cuál otro? Que me dice la vesícula biliar, me dejó abierta la... La vesícula biliar. Solo la vesícula biliar. Sí. La vesícula biliar no tiene su mucosa. ¿Qué órgano estamos viendo, señorita Villavicencio? Vesícula biliar. Vesícula biliar. Estaba un poco complicado, por eso no le pongo sueco, porque está mal orientado el corte. Y aquí parecería que las glándulas están metidas en la muscular. Esto es un fenómeno característico en un proceso patológico de la vesícula biliar. Vamos a analizar qué tiene esta vesícula. ¿Qué es lo que está alrededor de las glándulas de la mucosa, señorita Villavicencio? ¿Cómo se llama todo esto? Hiperplasia linfóide. Entonces, No le va a caso a las burradas que están haciendo por ahí. ¿Cómo se llama todo lo que está alrededor del epitelio? ¿Qué es lo que sostiene el epitelio? Lámina basal, que es tejido conectivo. ¿Qué está ocurriendo en ese tejido conectivo? Mire. Edema, ¿por qué? ¿Por qué la que digo edema? Ya, si yo veo edema, que eso es un dato más. ¿Qué está ocurriendo en esa lámina basal? En esa mucosa. Un proceso inflamatorio. Un proceso inflamatorio, señorita Villavicencio. Señorita Villasís. Presente. ¿Qué tipo de inflamación es? ¿Qué células hay? Porque la señorita Villavicencio dijo acertadamente que hay una inflamación, es porque yo estoy viendo algo allí. La consecuencia de la respuesta vascular es el edema. ¿Usted? Sí. Contesta. Es el edema. Porque dice además que hay, pues no creo que sea solo por el edema que lo digo, porque dice que hay inflamación. ¿O no está de acuerdo con eso? Porque puede no estar de acuerdo. ¿Qué célula? Cuando te toque ahí hablas, Orellana. No, yo no. Ah, no fuiste. Bueno. Células mononucleares. ¿Qué tipo de inflamación tengo? No hay un mononucleo. ¿Qué tipo de inflamación tengo? Señor Vera, ¿está de acuerdo? no, es crónica. ¿Por qué? Por la presencia de los mononucleares. ¿Y qué células debería yo ver para decir que hay inflamación aguda? Polimorfos nucleares. Bueno. Adivinó bien esta vez, Vera. Tengo un proceso inflamatorio crónico en la lámina basal de la vesícula biliar que incluso puedo verlo a nivel de la capa. ¿Qué células son estas? Ah, no, esto ya es nuestra estructura, pero ¿qué células son todas estas? Musculares, están ya afuera.
aquí, musculares, músculo liso, capa muscular propia de la vesícula, y las células inflamatorias están incluidas, inclusive en esa capa. ¿Por qué yo veo estas glándulas metidas en la capa muscular propia? Porque la mucosa de la vesícula hace unas imaginaciones y evaginaciones que se conocen histológicamente como cenas hemorragicanas, que shock, muy bien, y esos se imaginan mucho más cuando hay una respuesta inflamatoria en la vesícula biliar. Entonces, por esa razón yo puedo ver estas glándulas metidas en el músculo de la capa que está por debajo de la mucosa, sin ser realmente una invasión de algún proceso neoplásico, no lo es. Las glándulas están bien diferenciadas, están sin ningún cambio morfológico. Aquí hay un poco de autólisis en la mucosa normal. ¿Por qué se puede dar autólisis en la mucosa de las biopsias de vesícula biliar, señor Valareso Isaac? ¿Cómo es autólisis? Sí. ¿Qué es autólisis? Destrucción propia de una célula. Una propia destrucción. Ya, perfecto. Una ¿Por qué apoptosis. podría haber destrucción de la mucosa de la vesícula? Tal vez puede ser por la misma bilis. Contenido de la bilis. Ya. Que se Estoy grita- hablando de la biopsia, del estudio histopatológico. ¿Por qué? No. Señor Serrano. Señor Serrano, ya va para usted si el otro no contesta. Tampoco. Señorita Serrano. Ya, si yo digo úlcera, ¿qué células deberían haber allí? Ya le soplaron, polimorfos. ¿Por qué? Porque la inflamación aguda, la úlcera es patrón morfológico de inflamación aguda. Aquí yo no veo polimorfos. La autólisis se ha dado porque recuerden ustedes que cuando yo extirpo la vesícula, bueno, el cirujano extirpa la vesícula por lo general viene cerrada. ¿Qué perdió al salir del cuerpo del paciente? Señor, ¿cuál era que hablaba y no le platiqué? Valareso. Valareso. Señorita Serrano, a ver si le pongo aquí. Que perdió la vesícula al momento de ser extirpada, operada, sacada del cuerpo del paciente. ¿Qué perdió? Irrigación. Obvio, la irrigación, pero es muy tarde, señor Lorenzo. Aporte circulatorio, no le llega oxígeno a la vesícula. Por consiguiente, las células sufren de hipoxia y sufren necrosis. No por la inflamación, porque pierden la irrigación. Para eso, ¿yo qué hago cuando llega la vesícula? ¿O qué hace el cirujano al momento de sacar la vesícula? Para evitar que se pudra o se necrosis y se pudra la vesícula. Podría ser almacenarla en formol. De hecho, no es que podría ser, señores. La coloca la pieza quirúrgica en formol para que se mantenga o se fijen las células y puedan ser procesadas adecuadamente en el laboratorio de patología. Pero ¿qué ocurre con la mucosa? ¿Dónde está la mucosa? En la parte interna de la vesícula. Por consiguiente, la autólisis se da porque hasta acá, hasta que yo abra la vesícula, si es que la vesícula viene el día anterior, 5 de la tarde, y yo trabajo hasta las 4, o las licenciadas ya reciben apuraditas y la dejan ahí botada, si yo no abro la vesícula, el formol no puede penetrar a la mucosa. Por eso se ve esto, autólisis. Eso es un defecto de fijación, señores. No es patológico. No voy a diagnosticar aquí una colecicitis aguda porque veo aquí destrucción de la mucosa, porque no hay tal. Esto es una colecistitis crónica. Leo la macro dice que además veo un cálculo ovoide parduzco. ¿Qué más tiene esta vesícula? Colelitiasis. Colelitiasis.
A ver. Ahora sí, señorita Cervantes. Expláyese. Biopsia de qué estoy viendo aquí. Puede ir allá para que lo vea con mayor facilidad. Mucosa gástrica. ¿Quién dijo mucosa gástrica? Malares. Y ahora sí te ganaste una X, otra X, por estar hablando fuera de lugar. Tienes un cementerio. 2 cruces. Sigue. Cuando le pregunto no habla, y cuando no le pregunto habla de metiche. ¿Qué está viendo, señorita Serrano? ¿Una qué? No le oigo. Ya le soplaron, es una mucosa gástrica. ¿Y por qué es una mucosa gástrica? Por la presencia de glándulas. Son glándulas tubulares simples. Si es gástrica, estómago, ¿verdad? ¿Qué parte del estómago es? Observe bien las características de las células de estas glándulas. Todas ellas son uniformes entre sí. ¿Qué parte del estómago estoy viendo? No veo células más cúbicas, más eosinófilas, más basófilas, más anfófilas. No, veo todas ellas igualitas. ¿Qué es? Antro. ¿Qué veo en la lámina basal de ese antro? Señorita, ¿por qué dicen edema? ¿Usted ve más espacios ahí? Yo casi no veo espacios. A ver, Gobea creo que también vino, ¿no? ¿Está? ¿O ya se fue? A ver, señor Gobea, ¿qué está viendo en la lámina basal de esa mucosa? Nada. Señorita... ¿Quién fue que dijo que había venido? Ah, no, perdón, señor Cárdenas. Una respuesta inflamatoria caracterizada por la presencia de... Polimorfo. Para eso, ¿verdad? No, todo. Ya. Son ceros. No, primero que estaba mal. Y segundo que no debe hablar porque está hablando el otro. O debe hablar el otro señor. Ya. Abundantes mononucleares. Hasta allí yo tengo un diagnóstico ya. ¿Qué es? Una gastritis crónica. Pero veo esta célula de aquí que tiene el núcleo de nervadura. ¿Sí la ves? No la veo. Esta otra acá, esta otra acá, esta otra acá. Veo algunos polimorfonucleares. ¿Qué pasa entonces con la respuesta inflamatoria? ¿Qué tipo de respuesta inflamatoria es? Una inflamación crónica con un componente también de células de inflamación aguda. Eso se describe como una gastritis crónica activa. Por si acaso. Y el polimorfo. Todas aquellas células cuyos núcleos no son totalmente redonditos ni un solo núcleo son polimorfos. ¿Qué grado de inflamación le daría a usted, señor Cárdenas, a esa biopsia? Severa. Muy bien. Gastritis crónica severa con una actividad moderada. Muchos polimorfos, muchos mononucleares, menor cantidad de polimorfos y sobre todo, mire aquí, ¿qué está formándose aquí? Hiperplasia linfática. No lo entienden, la pobre Valareso. No lo entienden. No le dan chance de ser. Hiperplasia linfoide reactiva. ¿Por qué es hiperplasia, Valareso? A ver. Porque hay presencia de linfocitos en la biopsia acumulados. O sea, no debe haber linfocitos en la lámina basal de Sí, una pero hay mucosa. demasiado. O sea, Demasiado. Normalmente no. Normalmente no, otra cosa. Porque tengo un incremento de, si digo hiperplasia, hasta por el hecho de decir hiperplasia, o sea, dijiste de chiripa hablar eso. Si yo digo hiperplasia, quiero decir que estoy viendo un incremento del número de células.
Linfoidea de linfocitos. Sí, efectivamente, el incremento del número de células. Si tú me dices que no debe haber células linfoideas, entonces ¿de qué mecanismo estaríamos hablando? De una metaplasia, porque vienen a reemplazar células. Aquí esto es hiperplasia. ¿Sí o no, señorita Orellana? ¿En serio? ¿Dónde está? Ni veo. A ver, salga de ahí, señorita. Cerramos, ¿no? Ah, está Orellana. Aquí. Ya. Señorita Orellana, enséñeme con su dedo cuál es la hiperplasia linfoide aquí. Por aquí encima, porque se siente. ¿Qué hay que alcanzar a ver? Eso de cabeza. Hiperplasia linfoidea. Muy bien, ese nódulo que está borrando incluso las que hasta ha empujado las glándulas a un lado, ese incremento marcado del número de células linfoides es una hiperplasia. Bien, Orellana, por encima de la cabeza de su compañero. ¿Y qué mecanismo, qué agente patógeno pudo ser el que provocó esa hiperplasia linfoide? Y aquí tenemos, pero cargas de Helicobacter. Pero nunca había visto así, bueno, sí he visto, pero en estas clases, en una placa donde hay, mira, cantidad de Helicobacter. El circulito blanco, todo eso que rodea el helicóptero. Todo esto, Todo eso. oigan, yo ni empujen acá, todos esos palitos chiquitos, ajá, son bastositos. Listo, entonces queda nuestro diagnóstico como una gastritis crónica activa severa con atípica inflamatoria porque hay algo de irregularidad entre las células e hiperplasia linfoide reactiva, Helicobacter pylori. Todo eso es helicóptero. Todo eso es helicóptero. Ya le tomaste la foto, voy a cambiar el celular. Listo, jóvenes, vamos a ver. Ah, no, una más nada más. Una más. Aquí. Vamos. Señor. Ya todos tienen que- A ver, Rodríguez, señorita Rodríguez. ¿Está? Sí. Señorita Rodríguez. Cuando a uno se le aumenta de tamaño un ganglio, ¿qué puede ser? ¿O por qué se puede agrandar un ganglio? Esto es un ganglio. Muy bien, como consecuencia de un mecanismo inmunitario, un proceso inflamatorio, porque el ganglio es, ¿qué es? Tejido linfoide. Sí, tejido linfóide. Aquí estoy viendo la constitución histológica de un ganglio. ¿Qué capa es esta? Va a dar eso. ¿Qué capa es esta? Nada, ahí sí no hay. Bueno, eso no es este, ¿no? Sí, pero es un- ya. Veo corteza, Corteza. paracorteza y médula. ¿Qué caracteriza la corteza, señor Valareso? Encontramos linfocitos B. No le creo. ¿Y en la paracorteza? No. eh, ¿Y en la médula? Tampoco. En la corteza encontramos los folículos linfoides en diferentes estadios de maduración. Por ejemplo, este folículo tiene un centro terminal pequeño, este tiene un poquito más grande y este es mucho mayor. Aquí hay como un folículo primario, igual que acá. Los folículos linfoides se encuentran siempre en la corteza. Si yo tuviera un aumento del número de folículos linfoides metidos incluso hasta en la médula del ganglio, tuviese un mecanismo de aumento del número, hiperplasia. tuviese un mecanismo de hiperplasia folicular. Todo lo que involucre o sea aumento del número de células me va a provocar un aumento del
Tamaño del órgano. Esto es un órgano, es un ganglio linfático, está aumentado de tamaño, por esa razón se biopsia. Quiere decir que yo estoy pensando o considerando hacer un diagnóstico diferencial entre qué. ¿Cuál es la otra niña que está de visitante? ¿Usted? Valoreso. No. Usted sí es de este grupo. Valoreso. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial que yo hago a través de la biopsia si aumenta de tamaño el ganglio linfático? Correcto, entre un proceso reactivo, que es esto, versus un proceso neoplásico. Si es neoplasia, ¿cuál sería el diagnóstico diferencial? ¿Qué neoplasias pueden haber en ganglio? Primero, la propia neoplasia del ganglio, que es el linfoma, ¿eso es cáncer o no? Todas las neoplasias de ganglios linfáticos o de tejido linfoide son malignas. En el tejido linfoide no hay neoplasia benigna. Lo que puede suceder es lo que está ocurriendo en este ganglio, aumento de tamaño, pero por un proceso reactivo, secundario a un proceso inflamatorio. ¿Qué criterios yo tendría que considerar para diferenciar una neoplasia del tejido linfoide versus un proceso reactivo? No. Si las células están bien diferenciadas. Ya, bien diferenciadas. Veamos las células. Basal en ganglio. Valoreso. A ver, si es Valareso, ¿usted qué opina de esas células? Muy bien, están bien diferenciadas, son linfocitos. Por ahí uno que otro isquiocito, por ahí una que otra célula reticular. Eso en cuanto a la diferenciación. Pero ¿qué más es importante cuando yo estudio un ganglio linfático? Aparte de la diferenciación, porque ya vamos a ver más adelante, cuando veamos enfermedades de los leucocitos, que hay neoplasias linfoideas, que las células son casi normales, que incluso hay que hacer pruebas biomoleculares para determinar si hay mutación en el ADN de esas células, eso se llama citometría de flujo, para ver si realmente esas células que están tan parecidas a las normales son células neoplásicas. Pero así, más a grosso modo, ¿qué otro criterio me sirve a mí